Si eres un amante de los libros, o simplemente estás buscando una forma nueva y emocionante de disfrutar de la lectura, Book Me Podcast es para ti. Así que siéntate, relájate y prepárate para adentrarte en el maravilloso mundo de la literatura a través de tus oídos. Una cena con Dylan. La cantina apenas había cambiado. Nora tuvo un déjà vu de la noche que había llevado a cenar a Dan a ese mismo local, muchos años antes, durante su primera visita a Bedford. Se sentaron en una mesa situada en un rincón, tomaron unos cuantos margaritas de más y hablaron de su futuro compartido. Aquella fue la primera vez que Dan le habló de su sueño de regentar un pub en el campo. Habían estado a punto de irse a vivir juntos, tal y como parecía que iba a ocurrir en esta otra vida con Dylan. Ahora lo recordaba. Dan había sido bastante maleducado con el camarero y Nora había compensado la situación mostrándose excesivamente sonriente. Aquel era uno de sus criterios básicos: no te fíes nunca de alguien que trata mal a camareros mal pagados. Dan no había cumplido con ese criterio y tampoco cumpliría con otros muchos. Nora, en cualquier caso, hubo de reconocerse a sí misma que la cantina no habría sido su primera opción a la hora de elegir restaurante. Me encanta este sitio, dijo Dylan, mirando en torno y observando la abigarrada y estridente decoración, dominada por los rojos y los amarillos. Nora se preguntó para sus adentros si habría algún lugar que no encantara a Dylan. Debía de ser el tipo de persona que hace un picnic en Chernóbil y dice: «Qué bonito es todo esto». Pidieron unos tacos con frijol negro y hablaron sobre perros y sobre el instituto. Dylan estaba 2 cursos por debajo de Nora y la recordaba sobre todo por ser la niña a la que se le daba bien nadar. Recordaba incluso la ceremonia, que Nora llevaba tiempo intentando olvidar, en la que tuvo que subir a un estrado y recibir un diploma por ser una excepcional embajadora del Instituto Hasseldeme. Ahora que reflexionaba sobre ello, quizá aquel fue el momento en que comenzó a alejarse de la natación. El momento en que empezó a resultarle más difícil estar con sus amigos y le dio por escabullirse entre bastidores de la vida escolar. Yo te veía en la biblioteca durante los recreos, recordó con una sonrisa. Me acuerdo también de que jugabas al ajedrez con la bibliotecaria. ¿Cómo se llamaba? La señora E.L.M., respondió Nora. Exacto. La señora E.L.M. Y entonces fue cuando Dylan dijo algo que dejó a Nora boquiabierta. La vi el otro día. ¿En serio? Sí. Iba paseando por la calle Shakespeare. La acompañaba una mujer vestida de enfermera, o algo así. Creo que estaba volviendo a la residencia de ancianos. La vi muy delicada. Muy mayor. Por algún motivo, Nora había dado por hecho que la señora E.L.M. había muerto años atrás y la versión de la bibliotecaria con la que interactuaba en la biblioteca la había reafirmado en esa impresión, pues era la que recordaba de la biblioteca del instituto, conservada en la memoria de Nora como un mosquito en ámbar. Oh, no. Pobre señora E.L.M. Yo la quería mucho. El selún de la última oportunidad. Después de cenar, Nora y Dylan fueron a casa de para ver la película de Ryan Bailey. La gente de la cantina les dejó llevarse la botella de vino a medio terminar que habían pedido. Se justificó a sí misma argumentándose que Dylan era un chico dulce y abierto y que le revelaría muchas cosas sobre su vida sin tener que escarbar demasiado. Dylan vivía en la avenida Huxley, en una casita que había heredado de su madre. Esta parecía aún más pequeña por la cantidad de perros que Dylan tenía. Nora contó 5, pero pensó que probablemente habría alguno más en el piso de arriba. Ella siempre había pensado que le gustaba el olor a perro, pero entrando en esa casa se dio cuenta de que para todo hay límites. Se sentó en el sofá y se clavó algo duro en el trasero, un mordedor de plástico de uno de los animales. Lo tiró a la alfombra junto con el resto de juguetes. Un hueso de goma. Una pelota amarilla de goma espuma a la que le faltaban pedazos. Un juguete de niño destrozado. Un chihuahua con cataratas trató de hacerle el amor en la pierna derecha. Para allá, Pedro, ordenó Dylan riendo a carcajadas, mientras apartaba a la pequeña criatura. Había otro perro, un terranova gigantesco y fondón de color chocolate, sentado junto a ella en el sofá. Empezó a lamerle una oreja con una lengua del tamaño de una zapatilla de andar por casa. Dylan tuvo que sentarse en el suelo. ¿Quieres sentarte en el sofá?, le preguntó Nora. No, estoy bien aquí. Nora no quiso insistir. De hecho, se quedó bastante aliviada.
Así sería más fácil ver el Selún de la última oportunidad sin más momentos incómodos. El Terranova dejó de lamerle y le apoyó la cabeza sobre el muslo. Aquello no la hizo exactamente feliz, pero tampoco la entristeció. Sin embargo, tras oír a Ryan Bailey decirle a la chica que le gustaba en la pantalla que la vida es para vivir, bombón, y después de informarle, Dylan de que estaba pensando en dejar que otro perro más durmiera en su cama, llora toda la noche. Quiere a su papá, Nora concluyó que no estaba muy enamorada de esta vida. Y, además, Dylan se merecía a la otra Nora. La que se había enamorado de él. Aquella era una sensación nueva, algo así como estar ocupando el lugar de otra persona. Se dio cuenta de que en esa vida toleraba bien el alcohol, así que se sirvió un poco más de vino. Era un tinto californiano de uvas Zinfandel bastante rico. Leyó atentamente la etiqueta posterior, una breve autobiografía de una mujer y un hombre, Janine y Sharon Thornton, los propietarios de las bodegas. Prestó atención a la última frase: cuando nos casamos, soñábamos con tener nuestro propio viñedo algún día. Hemos hecho realidad ese sueño. Aquí, en el valle de Dry Creek, nuestra vida es tan sabrosa como una copa de Zinfandel. Acarició la amplia y cálida frente del Terranova, que la seguía lamiendo, le susurró un adiós y dejó atrás a Dylan y a sus perros. Viñedos Buena Vista. En la siguiente visita a la biblioteca de la medianoche, la señora ELM ayudó a Nora a encontrar una vida que se pareciera a la que se describía en la etiqueta del vino que habían traído del restaurante. Y la señora ELM entregó a Nora, pues, un libro que la transportó a los Estados Unidos. En esa vida Nora se apellidaba Martínez y estaba casada con un mexicano estadounidense de 40 y tantos años llamado Eduardo, a quien había conocido durante el año sabático que siempre lamentó no haber tomado tras acabar la universidad en su vida raíz. Tras morir los padres de Eduardo en un accidente marítimo, ella se enteró por un artículo aparecido en la revista Amantes del Vino, que habían enmarcado y colgado en la sala de catas forrada de roble de la bodega. Eduardo recibió una modesta herencia, con la que compraron un pequeño viñedo en California. Pasados 3 años, les iba tan bien, especialmente con los caldos elaborados a partir de la uva Syrah, que compraron el viñedo vecino cuando salió a la venta. Su bodega se llamaba Viñedos Buena Vista, pues estos se extendían por las faldas de la Sierra de Santa Cruz. Tenían un hijo llamado Alejandro, que estudiaba en un internado cerca de la bahía de Monterrey. Gran parte de sus ganancias provenían de los turistas que seguían la ruta del vino. Llegaban autobuses cargados de gente a intervalos de 1 hora. Era muy fácil improvisar, pues los turistas se creían cualquier cosa. Funcionaba así: Eduardo decidía qué vino servir antes de que llegara cada contingente y entregaba a Nora las botellas. Nora, easy, un poco too much, la reprendía en su buen humor spanglish cuando ella servía raciones demasiado generosas, y, luego, cuando llegaban los turistas, Nora inhalaba los vapores de los vinos, y luego los probaban, y Nora trataba de emular las cosas que Eduardo contaba. Este tiene un buque amaderado, o, a este le notarán aromas vegetales, moras contundentes y fragantes nectarinas, perfectamente equilibrados con ecos ahumados. Cada vida de las que había experimentado traía consigo una sensación diferente, como los diferentes movimientos de una sinfonía. Esta se sentía bastante audaz, elevada. Eduardo tenía un carácter increíblemente dulce y su matrimonio parecía ir viento en popa, rivalizando tal vez con el de los bodegueros del vino que Nora había bebido con Dylan, allá en Bedford, mientras su gigantesco Terranova la lamía. Hasta recordaba los nombres de la pareja, Janine y Sharon Thornton. Nora tenía la impresión de estar viviendo ella también en la etiqueta de una botella de vino. Incluso se parecía a Janine, perfecto peinado californiano, dientes arreglados a golpe de tarjeta y piel bronceada y de aspecto sano, pese a la más que probable afición al tinto. Se palpó un estómago plano y duro que daba a entender horas de pilates cada semana. Además, no solo le resultaba fácil fingir conocimientos enológicos en esa vida. Le resultaba fácil fingir eso y todo lo demás. Quizá, la clave de su aparentemente exitosa comandita con Eduardo radicaba en que realmente él no prestaba atención. Ese día, cuando el último de los turistas se hubo marchado, Eduardo y Nora se sentaron bajo las estrellas con una copa del vino que ellos mismos habían elaborado. Por fin están controlados los incendios de Los Ángeles, anunció él. Nora se preguntó quién viviría en la casa que había sido suya en su vida como estrella musical. ¡Qué alivio! Sí, ¿no es hermosa?, preguntó Nora, mirando el cielo despejado, tachonado de constelaciones. ¿El qué? La galaxia.
Sí. Eduardo estaba mirando su móvil, pero no dijo mucho más. Dejó de mirar el móvil y, aún así, tampoco dijo mucho más. Había conocido 3 tipos de silencio en sus relaciones. Había un silencio pasivo-agresivo, obviamente, estaba también ese silencio que dice, ya no tenemos nada que decirnos, y, por fin, ese otro que Eduardo y ella parecían haber cultivado. El silencio del no necesitar hablar. Del estar juntos, del ser juntos. Ese mismo silencio que una guarda felizmente consigo misma. Aún así, Nora quería hablar. Somos felices, ¿no? ¿Por qué lo preguntas? Sé que somos felices. Pero me gusta oírtelo decir de vez en cuando. Somos felices, Nora. Ella dio un sorbo a su copa y miró a su marido. Eduardo vestía un suéter, aunque la temperatura era agradable. Se quedaron allí un rato, hasta que Eduardo decidió ir a la cama. Yo me voy a quedar un poco más. A Eduardo le pareció bien, y le dio un fugaz beso a Nora en la coronilla. Nora caminó entre las viñas iluminadas por la luna, copa de vino en mano. Contempló el cielo claro, plagado de estrellas. No había nada malo en aquella vida. Pero crecía en su interior un anhelo por otras cosas, otras existencias, otras posibilidades. Sentía como si estuviera aún suspendida en el aire, como si no estuviera lista para aterrizar. Tal vez, pensó, se parecía más a Hugo Lefebvre de lo que habría querido reconocer. Tal vez podía hojear vidas con la facilidad con que se hojea un libro. Apuró el vino, sabiendo que no tendría resaca. Tierra y madera, dijo para sí. Y cerró los ojos. No transcurrió mucho tiempo. No tardaría. Se quedó allí de pie y esperó a desaparecer. Las múltiples vidas de Nora Seed. Nora entendió por fin una cosa. Algo que Hugo no le había explicado en detalle durante aquella charla en una cocina en Svalbard. No había que disfrutar de todos los aspectos de cada una de las vidas para seguir teniendo opción de experimentarlos. Solo había que tener presente en todo momento que en algún lugar había una vida que podía disfrutarse. De igual manera, disfrutar de una vida no te obligaba a quedarte en ella. La idea era quedarse con una vida para siempre si no eras capaz de imaginar otra mejor y, aún así, paradójicamente, cuantas más vidas probabas, más fácil era imaginar una vida mejor, pues la imaginación se ensanchaba con cada salto. Así pues, con el tiempo y la ayuda de la señora ELM, Nora tuvo la oportunidad de hojear un gran número de libros y terminó probando muchas vidas distintas en su búsqueda de la existencia ideal para ella. Descubrió que enmendar cosas que uno creía haber hecho mal equivalía, en realidad, a cumplir deseos. Tenía a su disposición casi todas las vidas que pudiera vivir, en un mismo universo. En una vida pasó una temporada bastante solitaria en París. Impartía clase de inglés a estudiantes universitarios en Montparnasse. Solía recorrer en bicicleta las riberas del Sena y leyó toneladas de libros en los bancos de los parques. En otra vida, era profesora de yoga con una flexibilidad tal que podía girar la cabeza como un búho. En otra vida más, seguía nadando, pero no intentaba llegar a competir en los Juegos Olímpicos. Lo hacía por diversión. En esa vida, era socorrista en un resort de playa en Sitges, cerca de Barcelona. Aprendía a hablar tanto castellano como catalán y se hacía íntima amiga de una chica llamada Gabriela con la que compartía un apartamento a 5 minutos de la playa y que le enseñó a hacer surf. En una de esas existencias, Nora seguía escribiendo narrativa, afición con la que había coqueteado en la universidad, y se convertía en novelista de prestigio. Su novela La forma del arrepentimiento era recibida con entusiastas críticas y fue finalista de un gran premio literario. En esa vida, almorzaba en un club privado del Soho, decepcionantemente ordinario, con 2 afables y cercanos representantes de Magic Lantern Productions, que le propusieron llevar su novela al cine. Terminó atragantándose con un trozo de grissini y tirándole el vino tinto encima a uno de ellos, lo que echó a perder la reunión. En otra, tenía un hijo adolescente llamado Henry a quien jamás llegó a conocer bien porque no hacía más que darle portazos en la cara. En otra, se convertía en concertista de piano. Hacía una gira por los países escandinavos, tocando una noche tras otra ante una multitud entregada, y desapareciendo para regresar a la biblioteca de la medianoche durante una desastrosa interpretación del concierto número 2 de Chopin en el Finlandia Hall de Helsinki. En otra vida, solo comía pan con cosas. En otra más, estudiaba en la Universidad de Oxford y se convertía en profesora de filosofía del St. Catherine's College.
Vivía sola en una hermosa mansión georgiana que se levantaba en una calle burguesa, inmersa en un ambiente de respetable calma. En otra existencia, Nora era un mar de emociones. Sentía todas las cosas de manera muy profunda y directa. Todas las alegrías y todas las penas. Un único momento podía procurarle, a la vez, un placer intenso y un intenso dolor, como si ambas experiencias estuvieran ligadas o como si fueran un péndulo en movimiento. Durante un simple paseo por la calle podía sentir una tristeza profunda por el mero hecho de que el sol desapareciese tras una nube. Y, a la inversa, toparse con un perro que claramente agradecía su atención la hacía sentir tan exultante que temía derretirse en la misma acera de pura felicidad. En esa vida, tenía en la mesilla de noche un poemario de Emily Dickinson y 2 listas de reproducción favoritas en su reproductor. Una se llamaba Euforia Extrema y la otra, El pegamento que me arregla cuando me rompo. En una vida se convertía en bloguera de viajes y sumaba unos 750.000 suscriptores en YouTube y casi los mismos seguidores en Instagram. Su video más visitado era uno en el que se caía de una góndola en Venecia. Tenía otro sobre Roma que había titulado Romaterapia. En una vida fue madre soltera de un bebé que nunca dormía. En otra vida, llevaba una columna dedicada a espectáculos de un tabloide y escribía sobre las relaciones de Ryan Bailey. En otra vida, era redactora gráfica de National Geographic. En otra, se convertía en una exitosa arquitecta especializada en edificios ecológicos que vivía sin dejar huella de carbono en una casita diseñada por ella misma en la que recogía agua de lluvia y la electricidad provenía de la energía solar. En otra, era cooperante en Botsuana. En otra, cuidaba gatos. En otra, trabajaba como voluntaria en un albergue para personas sin hogar. En otra, dormía en el sofá de la casa de su única amiga. En otra, enseñaba música en Montreal. En otra, se pasaba el día discutiendo con gente que no conocía en Twitter y remataba una gran parte de sus tweets con un «esforzaos más», sabiendo secretamente que esa orden se la estaba dando a sí misma. En otra vida, no tenía ni una red social. En otra, no había bebido alcohol en su vida. En otra vida era campeona de ajedrez y jugaba un torneo en Ucrania. En otra más, se casaba con un pariente lejano de la reina de Inglaterra y empezaba a detestar su matrimonio desde el «sí, quiero». En otra, solo subía a sus cuentas de Facebook e Instagram citas de Rumi y Lao Tse. En otra vida, se casaba 3 veces y terminaba aburriéndose también de su tercer marido. En otra, era una halterófila vegana. En otra, viajaba por América Latina y en Chile se vio sorprendida por un terremoto. En otra vida, se hacía amiga de una chica llamada Becky que decía que chachi cada vez que le pasaba algo bueno. En otra vida volvía a encontrarse con Hugo, buceando en las costas de Córcega. Hablaron de nuevo sobre mecánica cuántica y se emborracharon en un chiringuito de la playa, hasta que Hugo saltó de esa vida a otra, en mitad de una frase. Nora se quedó boquiabierta ante un Hugo que la miraba como si se hubiera quedado en blanco, haciendo esfuerzos denodados por recordar el nombre de la chica que tenía enfrente. En algunas vidas, Nora atraía mucho la atención de la gente. En otras, ninguna. En algunas vidas, era rica. En otras, pobre. En unas vidas disfrutaba de buena salud. En otras, era incapaz de subir un tramo de escaleras sin resollar. En algunas vidas tenía una única relación, en otras, ninguna, en otras se situaba en un lugar entre medias. En algunas vidas era madre, pero en la mayoría no. Había sido estrella del rock, medallista olímpica, profesora de música, maestra de primaria o profesora en la universidad, directora de una empresa, auxiliar de clínica, cocinera, glacióloga, climatóloga, acróbata, plantadora de árboles, consultora, peluquera, paseadora de perros, oficinista, desarrolladora de software, recepcionista, limpiadora en un hotel, política, abogada, cleptómana, directora de una ONG para la protección de los océanos, dependienta de una tienda, de nuevo, camarera, supervisora de una línea de montaje, sopladora de vidrio y 1000 cosas más. Había tenido que ir a trabajar a lugares a los que tardaba una eternidad en llegar en coche, en trenes, en ferries, en bici o a pie. Había recibido mensajes y mensajes de correo electrónico. Había tenido un jefe de 53 años con halitosis que le tocaba la pierna por debajo de la mesa y le enviaba fotografías de su pene. Había tenido compañeros de trabajo que decían mentiras sobre ella y otros que la querían, aunque la mayoría le eran totalmente indiferentes. En muchas vidas elegía no trabajar y en otras no elegía no trabajar,
pero no encontraba trabajo. En algunas vidas rompía de un cabezazo el famoso techo de cristal y en otros se limitaba a sacarle brillo. Había trabajado con cualificaciones excesivas para su puesto y todo lo contrario. Había dormido como un bebé o fatal. En algunas vidas dependía de los antidepresivos y en otras no se tomaba ni un paracetamol. En algunas vidas era una hipocondríaca físicamente sana, en otras, una hipocondríaca gravemente enferma, y en otras no era hipocondríaca. Había una vida en la que sufría de fatiga crónica, había otra en la que le diagnosticaban cáncer, y otra más en la que se rompía las costillas y sufría una hernia de disco por un accidente de coche. En resumen, vivió un montón de vidas. Y entre esas vidas había reído y llorado y había sentido tranquilidad y terror y todas las emociones que median entre esos extremos. Al principio, le pareció que cuantas más vidas vivía, menos problemas encontraba con los saltos de vuelta a la biblioteca. Nunca le dio la sensación de que ésta fuese a desmoronarse o derrumbarse, ni de que existiera ningún riesgo de desaparición. En la mayoría de saltos, las luces ni siquiera parpadeaban. Era como si hubiera alcanzado cierto estado de aceptación de la vida. Habría malas experiencias, pero no solo malas experiencias. Llegó a la conclusión de que no había querido poner fin a su vida raíz porque fuese desgraciada, sino porque había llegado a convencerse de que no había manera de dejar atrás esa desgracia. Ahí, supuso, radicaba la depresión y también el discernimiento entre miedo y desesperación. El miedo aparece cuando uno baja a un sótano sin luz y teme que la puerta de entrada se cierre a sus espaldas. La desesperación, cuando se da cuenta de que, en efecto, la puerta se ha cerrado y, además, alguien ha echado el cerrojo por fuera. Sin embargo, Nora comprobó que, con cada vida, esa puerta metafórica iba entornándose y abriéndose alternadamente, conforme ella fue cultivando la imaginación. A veces visitaba una vida menos de un minuto, mientras que en otras pasaba días o semanas. Parecía que cuantas más vidas vivía, más difícil era sentirse cómoda en ellas. El problema era que Nora había perdido las referencias y empezaba a dudar sobre quién era realmente. Como una palabra susurrada de un oído a otro, su nombre empezó a parecerle un ruido que no significaba nada. No está funcionando, le dijo a Hugo en su última charla propiamente dicha, la del chiringuito en Córcega. Ya no me divierto. Yo no soy como tú. Necesito un lugar en el que quedarme, pero el terreno es siempre inestable. Lo divertido es saltar, mon ami. Pero ¿y si lo divertido fuera realmente aterrizar? Y fue en ese preciso instante cuando el francés regresó a su videoclub Purgatorio. Lo siento, dijo el nuevo Hugo mientras daba un sorbo a su vino, el sol poniéndose a su espalda. He olvidado cómo te llamabas. No te preocupes. Yo también. Y, entonces, también ella se desvaneció, como la luz del sol que acababa de tragarse el horizonte. Perdida en la biblioteca. ¿Señora ELM? Sí, Nora, ¿qué ocurre? Está oscuro. Me he dado cuenta. No es buena señal, ¿no? No, dijo la señora ELM, con tono algo aturdido. Sabes perfectamente que no es buena señal. No puedo seguir adelante. Siempre dices lo mismo. Se me terminan las vidas. Lo he sido todo. Y siempre termino aquí. Siempre hay algo que termina frustrándome. Siempre. Me siento desagradecida, pues no deberías. Y no se te terminan las vidas. La señora ELM hizo una pausa y suspiró. ¿Sabías que cada vez que eliges un libro, este ya no vuelve jamás a las estanterías? Sí, lo sabía. Por esa razón, no puedes volver a ninguna de las vidas que ya has probado. Siempre es necesario introducir variaciones en el tema principal. En la biblioteca de la medianoche no puedes sacar el mismo libro 2 veces. No sé si entiendo bien. Veamos. Aún en la oscuridad, tú sabes que estos estantes están tan llenos como la última vez que los hojeaste. Palpa los lomos de los libros, si quieres. Nora obedeció. Sí, es verdad. Ya lo sabía. Están llenos como cuando llegaste la primera vez, ¿verdad? Pero yo no. Eso quiere decir que sigues teniendo tantas vidas posibles por delante como siempre. Un número infinito, de hecho. Jamás se agotarán las posibilidades. Pero quizás se me agoten las ganas. Oh, Nora. Oh, ¿qué? Hubo un silencio en la oscuridad. Nora pulsó la pequeña luz de su reloj de pulsera, solo por comprobar. 0 horas. Creo, empezó a decir de nuevo la señora ELM, por fin,
Si me permites decírtelo sin que parezca grosero, que has perdido un poco el rumbo. No es por esa razón por la que terminé en la biblioteca de la medianoche para empezar, porque había perdido el rumbo. Bueno, sí. Pero es que ahora has vuelto a perder el rumbo mientras buscabas tu rumbo. Lo cual es estar muy perdida. Así no vas a encontrar la manera en que quieres vivir. Quizá no exista esa manera. ¿Y si estoy atrapada? Mientras haya libros en las estanterías, no estarás atrapada. Cada libro es una fuga potencial. Es que no entiendo la vida. Eso es lo que me pasa, rezongó Nora. No tienes que entender la vida. Tienes que vivirla. Nada más. Nora negó con la cabeza. Aquello era demasiado para una graduada en filosofía. Pero no quiero ser así, repuso. No quiero ser como Hugo. No quiero estar saltando de una vida a otra para siempre. De acuerdo. Pues entonces tendrás que escucharme con mucha atención. ¿Quieres mi consejo o no? Pues claro que lo quiero. A buenas horas, pero sí. Señora ELM, le agradecería mucho que me aconsejara en este asunto. Bien. Veamos. Creo que has alcanzado un punto en el que los árboles no te dejan ver el bosque. Explíquese. Tienes razón al pensar que estas vidas son, por decirlo así, como un piano en el que tocas canciones que no son realmente tuyas. Estás olvidándote de quién eres. Al convertirte en tantas personas, no te conviertes en nadie. Estás olvidando tu vida raíz. Estás olvidando lo que funcionaba en esa vida y lo que no. Estás olvidando las cosas que querías cambiar o de las que te arrepientes. Ya he revisado mis arrepentimientos. No. No todos. Bueno, igual no absolutamente todos, sin dejar uno. No, claro que no. Tienes que echarle otro vistazo al libro de los arrepentimientos. ¿Cómo voy a hacerlo, si está oscuro como boca de lobo? Porque ya te conoces el libro entero. Porque lo llevas dentro de ti. Igual que, yo. Nora recordó cuando Dylan le dijo que había visto a la señora ELM por la calle, cerca de una residencia de ancianos. Se le ocurrió por un momento hablarle de ello, pero lo pensó mejor. De acuerdo. Solo conocemos lo que percibimos. Todo lo que experimentamos es, en última instancia, lo que nuestra percepción interpreta. No es el objeto que uno mira lo importante, sino lo que ve en él. ¿Conoce a Thoreau? Pues claro. Si tú lo conoces, yo también. La cosa es que no sé ya de qué me arrepiento y de qué no. De acuerdo. Veamos. Dices que yo soy solo una percepción. Pero, entonces, ¿por qué me percibes? ¿Por qué soy yo, la señora ELM, la persona a la que ves? No lo sé. Porque era usted una persona en quien confiaba. Fue muy buena y cariñosa conmigo. La bondad y el cariño son fuerzas poderosas. Y poco frecuentes. Quizá estés buscando en los sitios equivocados. Quizá. La oscuridad se vio perforada por el resplandor, que empezó a intensificarse poco a poco, de las bombillas que colgaban del techo a lo largo y ancho de la biblioteca. Entonces, ¿en qué otros momentos de tu vida raíz sentiste esas emociones? Bondad, amabilidad, cariño. Nora recordó la noche en que tocó a su puerta. Recoger a un gato muerto de una calle y llevarlo bajo la lluvia hasta el diminuto jardín trasero de su apartamento, para hacerle el favor de enterrarlo por ella, porque ella no podía dejar de gimotear y llorar de la pena, no era quizá lo más arquetípicamente romántico del mundo. Pero, desde luego, tomarse 40 minutos de tiempo de ocio para ayudar en algo así a alguien, aceptando a cambio apenas un vaso de agua, cumplía con creces los criterios de amabilidad y cariño. En aquel momento, ella no había valorado ese gesto. Su dolor y su desesperación eran demasiado intensas. Ahora que volvía a rememorar aquellos momentos, se dio cuenta de que había sido bastante notable. Creo que ya sé, dijo. Lo tenía delante de mis narices, la noche que intenté suicidarme. Ayer por la noche, ¿quieres decir? Supongo. Sí. El chico que encontró a Volti. El que me invitó una vez a tomar un café. Hace años. Cuando estaba con Dan. Le dije que no porque, bueno, estaba con Dan. Pero ¿y si hubiera estado soltera? ¿Y si hubiera cortado con Dan y me hubiera atrevido, aquel sábado, con toda la tienda mirando, a aceptar ese café? Porque debe de haber una vida en la que en ese momento yo estoy soltera y en la que respondo a esa invitación como realmente quería.
Una vida en la que digo, sí, me encantaría ir a tomar un café un día, una vida en la que lo elijo a él. Me encantaría probar esa vida. ¿A dónde me habría llevado? Entonces, oyó un sonido familiar en la oscuridad, el de los estantes arrancando poco a poco, con un crujido, y a continuación ganando velocidad y deslizándose rápidamente hasta que la señora ELM localizaba el libro y la vida de turno. Te habría llevado justo aquí, anunció. Una perla en su ostra, tuvo la sensación de despertar de un sueño ligero. Abrió los ojos. Lo primero que notó fue que se encontraba increíblemente cansada. Vio, en la penumbra, un cuadro colgado de la pared. Solo lograba distinguir lo que interpretó como una representación levemente abstracta de un árbol. No era un árbol alto y larguirucho, sino más bien un matorral ancho, bajo y moteado de flores. Junto a ella dormía un hombre. Era imposible distinguir si se trataba de pues estaba oscuro y el edredón lo cubría casi completamente. De algún modo, aquella situación le resultó más extraña de lo habitual. Desde luego, estar metida en la cama con un hombre con el que no había hecho nunca ninguna otra cosa, salvo enterrar un gato y mantener unas pocas conversaciones interesantes con el mostrador de una tienda de música de por medio, se le hacía definitivamente un poco raro. Desde su llegada a la biblioteca de la medianoche, no obstante, Nora se había acostumbrado sobremanera a lo raro. La misma razón que hacía posible que ese hombre fuese posibilitaba también que no lo fuera. No había manera de predecir con exactitud qué futuro, de entre todos los posibles, se habría configurado tras la decisión de ir a tomar café con As. Ese café podría haber llevado a Nora a enamorarse perdidamente, por ejemplo, del barista. Así era la naturaleza impredecible de la física cuántica. Se tocó el dedo anular. 2 anillos. El hombre se dio la vuelta. Un brazo suyo aterrizó sobre el costado de Nora en la oscuridad. Ella lo levantó suavemente y lo dejó apoyado sobre el edredón. A continuación, salió de la cama. Planeó bajar al piso inferior y, quizá, echarse en el sofá para investigar un poco sobre sí misma en el móvil, como solía hacer. Era curioso pensar que, con independencia de cuántas vidas hubiera experimentado y de cuán distintas fueran estas entre sí, casi siempre tenía un teléfono móvil junto a la mesilla. En esta vida ocurría lo mismo, lo cogió y salió de la habitación en silencio. Quienquiera que fuese aquel hombre, dormía como un tronco y ni se movió. Nora se quedó mirándolo. ¿Nora? Masculló, medio dormido. Era él. Estaba casi segura. Eras. Voy al baño, se excusó ella. Él farfulló una especie de, vale, y cayó dormido de nuevo. Nora recorrió de puntillas el pasillo entarimado. Sin embargo, en el momento en que salió del dormitorio casi dio un salto del susto. Allí, frente a ella, en la penumbra del descansillo de la escalera, había otro ser humano. Uno pequeño. Tamaño niña. Mamá, he tenido una pesadilla. La luz suave de la lamparita atenuada del pasillo le permitió vislumbrar la carita de la pequeña. Tenía una mata de pelo rubio enmarañado por el sueño, con mechones pegados en la frente sudorosa. Nora no dijo nada. Aquella era su hija. ¿Qué podría decir? Su mente se hizo la pregunta habitual, ¿cómo podría incorporarse a una vida a la que llegaba años tarde? Nora cerró los ojos. El resto de sus vidas con hijos solo habían durado un par de minutos. En esta hollaba ya territorio inexplorado. Notó que su cuerpo temblaba por todo lo que estaba intentando ocultar. No quería verla. Por ella misma y por la niña. Parecía una traición. Nora era su madre, pero, a la vez, no era su madre. Y esta distinción le parecía muy importante. Era una mujer desconocida en una casa desconocida mirando a una niña desconocida. ¿Mamá? ¿Me oyes? He tenido una pesadilla. Nora oyó al hombre removerse bajo los edredones. Si él llegaba a levantarse, la situación se haría aún más incómoda. Así que Nora decidió hablar con la niña. Ay, cariño, lo siento mucho, susurró. Pero no te preocupes, no pasa nada. Es solo un sueño. Era de unos osos. Nora cerró la puerta del dormitorio a sus espaldas. ¿De unos osos? Sí, por el cuento ese. Ah, sí, el cuento. Venga, vamos a tu cama. Tras oírse decir esto, pensó que había sonado demasiado duro. Cariño, añadió, preguntándose si era así como llamaba a su hija en ese universo. No hay ningún oso, ¿ves? Solo osos de peluche. Sí, solo de peluche.
La niña se había espabilado un poco. Le resplandecían los ojos. Vio a su madre, o al menos Nora se sintió madre mirada por ella. Madre de esa niña. Notó la extrañeza de estar conectada a un mundo a través de otra persona. Mamá, ¿qué estabas haciendo? La niña hablaba en voz alta, con esa gravedad palmaria propia de los niños de 4 años, no tendría más allá de esa edad. Chis. Nora necesitaba averiguar el nombre de la niña. Los nombres eran poderosos. Si no podías dirigirte a alguien por su nombre, no tenías ningún tipo de control. Escucha, susurró Nora. Voy a bajar un momento a hacer una cosa. Tú vuélvete a la cama. ¿Pero y los osos? No hay ningún oso. Cuando me duermo, sí. Nora recordó al oso polar acercándose hacia ella en la niebla. Rememoró ese miedo. Ese deseo, en aquel momento repentino, de vivir. Esta vez no estarán. Te lo prometo. Mamá, ¿por qué hablas así? ¿Cómo? ¿Susurrando? No hablo susurrando. Nora no tenía ni idea de cómo percibía la niña su manera de hablar. Había una brecha entre su yo de ese momento y su yo madre. ¿Afectaba la maternidad al modo de hablar? Hablas como si estuvieras asustada, aclaró la niña. No estoy asustada. Quiero que alguien me dé la mano. ¿Qué? Quiero que alguien me dé la mano. Vale. Mami, estás haciendo el tonto. Sí, es verdad. Tengo mucho miedo. La niña dijo estas palabras con un tono tranquilo y objetivo. Fue entonces cuando Nora la miró. Cuando la miró de verdad, genuinamente, la niña le parecía un ser totalmente ajeno a ella y, a la vez, muy familiar y cercano. Nora notó que algo poderoso e inquietante se le hacía una bola dentro. La niña estaba mirándola como nunca nadie la había mirado antes. Le asustó la emoción que aquella mirada le produjo. La niña tenía la misma boca de Nora, y esa mirada un poco perdida que la gente a veces le atribuía. Era hermosa y era suya, de alguna manera, notó por dentro una oleada de amor irracional, una marea, y supo que tenía que salir de allí, si la biblioteca no acudía al rescate en ese preciso instante, y, en efecto, no acudió. Mamá, ¿me das la mano? Yo. La niña le cogió la mano. Nora notó la mano de su hija, pequeña y cálida. La manita se relajó dentro de la suya, se acomodó como se acomoda una perla dentro de su ostra, y eso hizo sentir triste a Nora. La niña tiró de su madre hacia la habitación adyacente, su dormitorio, supuso Nora. Esta dejó la puerta entornada a su espalda y trató de comprobar la hora en su reloj de muñeca, pero en esta vida llevaba uno de agujas sin luz, así que tuvo que esperar un par de segundos a que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. Consultó también el teléfono, las 2:32. Dependiendo de a qué hora se acostase habitualmente en esa vida, lo más probable era que esa versión de su cuerpo no hubiera dormido mucho. Sus sensaciones físicas lo corroboraban. ¿Qué pasa cuando te mueres, mamá? La habitación no estaba totalmente oscura. Entraba desde el pasillo una rendija de luz y desde la calle se filtraba, a través de unas cortinas de perritos, el resplandor de una farola cercana. Nora vislumbró un rectángulo a baja altura en la oscuridad. Debía de ser la cama de la niña. Distinguió asimismo la silueta de un elefante de peluche en el suelo. Había también otros juguetes. Era una habitación felizmente desordenada. La niña miró a Nora con ojos centelleantes. No lo sé, dijo Nora. Creo que nadie lo sabe con seguridad. Ella frunció el ceño. Aquella respuesta no le satisfacía. Pero ni un poquito. Escucha, dijo Nora. Existe la posibilidad de que, justo antes de morir, tengas la oportunidad de vivir de nuevo. Puedes tener cosas que no tenías antes. Elegir la vida que quieras. Qué bien, pero no te tendrás que preocupar de eso hasta dentro de mucho tiempo. Vas a tener una vida llena de emocionantes aventuras. Habrá muchas cosas que te harán feliz, como acampar. Una ráfaga de calor irradió el cuerpo de Nora por dentro mientras sonreía a esa niña tan dulce. Sí. Como acampar. Me encanta cuando vamos a acampar. La sonrisa de Nora seguía ahí, pero notó cómo la humedad se acumulaba en sus párpados inferiores. Aquella parecía una buena vida. Una familia. Una hija con la que ir a acampar. Escucha, añadió, cuando se dio cuenta de que no iba a poder escapar del dormitorio en un rato. Cuando nos preocupamos por cosas que no conocemos, como el futuro, por ejemplo, es buena idea acordarnos de cosas que sí conocemos. No lo entiendo,
repuso la niña, acurrucada bajo su edredón. Nora se sentó en el suelo a su lado. Bueno, es como un juego. A mí me gustan mucho los juegos. ¿Jugamos a un juego? Sí, dijo su hija con una sonrisa en la cara. Vamos a jugar a un juego. El juego. Mira, yo te pregunto algo que tú y yo ya sabemos y tú dices la respuesta. Por ejemplo, si te pregunto, ¿cómo se llama mamá?, tú tienes que responder, Nora. ¿Lo entiendes? Creo que sí. Entonces, ¿cómo te llamas tú? Mali. Bien. ¿Cómo se llama papá? Papá. Pero ¿cuál es su nombre de verdad? As. Aquella cita para un café, desde luego, dio de sí. ¿Y dónde vivimos? En Cambridge. Cambridge. Tenía sentido. A Nora siempre le había gustado Cambridge, y estaba a solo 50 kilómetros de Bedford. A Ash también le debía de gustar. Podía conducir hasta Londres, si es que seguía trabajando allí. Nora, tras obtener su grado en Bristol, había estudiado un máster en filosofía y obtenido una plaza en el Caius College de la Universidad de Cambridge. ¿En qué barrio de Cambridge? ¿Te acuerdas? ¿Cómo se llama nuestra calle? Vivimos en la calle Bolton. Muy bien. ¿Y tienes algún hermano o hermana? No. ¿Y papi y mami se llevan bien? Mali rió un poco ante la pregunta. Sí. ¿Gritamos mucho? Mali se carcajeó descaradamente. A veces. Sobre todo mamá. Lo siento mucho. Solo gritas cuando estás muy cansada. Y siempre dices lo siento, así que está bien. No pasa nada si dices lo siento. Eso es lo que dices tú. ¿Mamá sale a trabajar fuera? Sí. A veces. ¿Sigo trabajando en la tienda donde conocí a papá? No. ¿Qué hace mamá cuando sale a trabajar? Enseñar a la gente. ¿Cómo? ¿Cómo enseño a la gente? ¿Qué es lo que enseño? Folisa, filosofía, lo estaba diciendo, mami. ¿Y dónde soy profesora? ¿En la universidad? Sí. ¿En qué universidad? Recordó dónde vivían. ¿En la Universidad de Cambridge? Sí, en esa. Nora trató de rellenar los huecos. Tal vez en aquella vida había vuelto a solicitar un máster y al terminarlo había empezado a dar clase allí. De cualquier manera, si iba a tener que hacer el paripé en esta vida, tendría que ponerse a repasar filosofía. Pero entonces Mali dijo, pero ya no vas a ser profe, no. ¿Y por qué? Porque vas a hacer libros. ¿Libros para ti? No, tonti. Un libro para los mayores. ¿Estoy escribiendo un libro? Sí. Pero si te lo acabo de decir, mamá, lo sé. Estoy intentando que digas algunas cosas 2 veces. Porque así es 2 veces chulí. Y así los osos dan menos miedo todavía. Vale, vale. ¿Papá trabaja? Sí. ¿Sabes cuál es el trabajo de papá? Sí. Él corta a la gente. Por un breve momento olvidó que era cirujano y se preguntó si convivía con un asesino en serie. ¿Corta a la gente? Sí, él corta el cuerpo de las personas y los hace mejores. Claro, claro. Salva a la gente. Claro que la salva. Salvo cuando está triste y la persona se muere. Sí, eso es muy triste. ¿Papá sigue trabajando en Bedford? ¿O en Cambridge? Ella se encogió de hombros. En Cambridge, creo. ¿Y toca algún instrumento de música? Sí, sí. Pero muy mal. Respondió, y volvió a reír. Nora la acompañó en su risa. La risa de Mali era contagiosa. ¿Tienes alguna tía o algún tío? Sí, la tía Haya. ¿Quién es la tía Haya? La hermana de papá. ¿Alguien más? Sí, el tío Joe y el tío Ewan. Nora se sintió muy aliviada de que su hermano estuviera vivo en esta línea temporal. Y que compartiera su vida con el mismo hombre con el que estaba saliendo durante la vida en que ella era campeona olímpica, y que participase lo suficiente de la vida de su hermana como para que Mali recordara el nombre de ambos. ¿Cuándo fue la última vez que vimos al tío Joe? En Navidad. ¿Te cae bien el tío Joe? Sí. Es muy gracioso. Y me regaló a Panda, mi muñequito favorito. Los pandas también son osos. Son osos bonitos. Mali bostezó. Estaba entrándole sueño. ¿Mamá y el tío Joe se llevan bien? Sí. Estáis todo el rato hablando por teléfono. Qué curioso.
Nora había dado por hecho que las únicas vidas en las que se seguía tratando con su hermano eran aquellas en las que ella nunca había estado en los laberintos, a diferencia de la decisión de seguir nadando el café con acera posterior a su experiencia con el grupo musical. Esa vida parecía la excepción a esa regla. Nora no pudo evitar preguntarse si el eslabón perdido con su hermano sería aquella preciosa niña. Quizá su hija había sanado la herida entre ambos. ¿Tienes abuelos? Solo tengo una abuela, que se llama Dorothy. Nora querría haber preguntado algo más sobre las muertes de sus padres, pero aquel no era el momento, probablemente. ¿Eres feliz? Cuando no sueñas con esos osos, claro, creo que sí. ¿Son papá y mamá felices? Sí, repitió, despacio. A veces. Cuando no están cansados. ¿Y nos lo pasamos muy bien? La niña se frotó los ojos. Sí. ¿Y tenemos mascotas? Sí, Platón. ¿Y quién es Platón? Nuestro perro. ¿Y de qué raza es Platón? No recibió respuesta, porque Mali se había dormido. Nora se quedó ahí, sentada en la moqueta, con los ojos cerrados. La despertó una lengua que le lamía la cara. Pertenecía a un labrador de ojos risueños y cola nerviosa que parecía muy emocionado por verla. ¿Platón? Dijo ella, con voz adormilada. Sí, soy yo, parecía querer decir el perro con la cola. Era por la mañana. La luz se derramaba por entre las cortinas. Por el suelo había desparramados varios peluches, entre ellos Panda y el elefante que Nora había visto durante la noche. Miró la cama y vio que estaba vacía. Mali no estaba en la habitación. Notó unos pasos pesados ascendiendo por la escalera. Se incorporó y se dio cuenta de que debía de tener un aspecto terrible tras haber dormido en la alfombra. Llevaba una camiseta ancha de The Cure, que reconoció como propia, y unos pantalones de pijama de cuadros escoceses, que no reconoció. Se palpó la cara y se notó las arrugas que le había dejado la alfombra en las mejillas, se notó el pelo sucio y enredado. Intentó adecentarse mínimamente en los 2 segundos que le quedaban antes de que llegase un hombre con el que dormía todas las noches y con el que, a la vez, no había dormido nunca. El marido de Schrödinger, por decirlo así. Acentró en la habitación. La vida perfecta, la juventud desgarbada y hermosa de se había visto mellada muy levemente por la paternidad. En todo caso, tenía un aspecto más sano que cuando tocó a su puerta aquel día y, al igual que entonces, apareció vestido con ropa de correr, aunque en esta ocasión parecían prendas más caras, de marca, y portaba un reloj inteligente de fitness en la muñeca. Sonreía con 2 tazas de café en las manos, una de las cuales ofreció a Nora. Se preguntó cuántos cafés habrían compartido desde aquel primero. Ay, gracias. Oh, no, Nor. ¿Has dormido aquí toda la noche? Preguntó. Nor. La mayor parte. Quise volver a la cama, pero Mali se había asustado con una pesadilla. Me quedé con ella un poco para que se tranquilizara y luego estaba tan cansada que no me podía mover. Oh, no. Lo siento mucho. No la oí llorar. Parecía realmente afligido. Es culpa mía, creo. Le enseñé unos vídeos de osos en YouTube ayer antes de salir para el trabajo. No te preocupes. Ya he sacado a pasear a Platón, por cierto. Hoy no entro al hospital hasta mediodía, así que saldré tarde. Tú querías ir a la biblioteca, ¿verdad? ¿Sabes qué? Creo que lo dejaré para otro día. Vale. Ya le he hecho el desayuno a Mol, yo la llevo al cole. Puedo llevarla yo, si tienes el día complicado. No, no tengo mucho lío. Una vesícula biliar y un páncreas, por ahora. Aprovecharé para correr un poco antes. Claro, para la media maratón del domingo, ¿verdad? ¿Qué? Nada, se excusó Nora. Creo que estoy delirando por haber dormido en el suelo. No te preocupes. Por cierto, me ha llamado mi hermana y me ha contado que le han propuesto ilustrar el calendario de Kew Gardens del año que viene. Un montón de plantas. Está muy contenta, sonrió. Parecía alegrarse por esta hermana suya, de la que Nora nunca había oído hablar. Quería darle las gracias por haberse portado tan bien con su gato muerto, pero obviamente no era una opción, así que se limitó a decir, gracias. ¿Por qué? Pues, ya sabes, por todo. Oh. Vale. De acuerdo. Pues eso, gracias. Él asintió con la cabeza. Qué bien. Bueno, a correr. Apuró el café y desapareció.
Nora recorrió la habitación con la mirada, asimilando cada dato, cada peluche, libro y enchufe, como si cada objeto formara parte del rompecabezas de su vida. Una hora más tarde, Mali estaba en su escuela infantil y Nora se dedicaba a sus quehaceres habituales. Consultó su correo electrónico y sus redes. En esta vida no era muy activa en Internet, lo que para ella era una señal prometedora, pero tenía un montón de correos electrónicos. Por ellos dedujo que no es que no fuera a ser profe un tiempo, como había entendido a su hija, sino que se había apartado de la profesión oficialmente. Se había tomado un año sabático durante el cual escribiría un libro sobre Henry David Thoreau y su relevancia para el movimiento ecologista moderno. Ese mismo año, más adelante, planeaba visitar el lago Walden en Concord, Massachusetts, en los Estados Unidos, gracias al dinero aportado por una beca de investigación. Aquello le parecía estupendo, la verdad. Tanto que le resultaba hasta irritante. Una vida estupenda con una hija estupenda y un hombre estupendo, en una casa estupenda de una ciudad estupenda. Una vida en la que podría pasarse el día leyendo e investigando y escribiendo sobre su filósofo preferido. Esto está guay, le dijo a su perro. ¿O no está guay? Platón bostezó, por toda respuesta. A continuación, se dispuso a explorar la casa, observada por el labrador desde el sofá del salón, que tenía pinta de ser bastante cómodo. El salón era enorme. Se le hundieron los pies en una gruesa alfombra, tarima de madera clara, televisión, chimenea eléctrica, teclado eléctrico, 2 portátiles nuevos cargando, un baúl de caoba sobre el que había colocado un muy ornamentado juego de ajedrez. Una guitarra preciosa en una esquina que Nora reconoció al instante, era una Fender Malibu Midnight Satin, electroacústica. Había vendido una de ese modelo la última semana que trabajó en teoría de cuerdas. Las fotografías enmarcadas moteaban el salón. Niños que no conocía junto a una mujer que se parecía a su hermana, quizá. Una vieja fotografía de sus padres, fallecidos ya, el día de su boda, y otra de su propia boda con As. Distinguió a su hermano en la parte de atrás. Una foto de Platón. Y otra de un bebé, supuestamente Mali. Echó un vistazo también a los libros. Vio algunos manuales de yoga, pero no los de segunda mano que había tenido en su vida raíz. Había también algunos libros de medicina. Reconoció su ejemplar de siempre de Historia de la Filosofía Occidental, de Bertrand Russell, junto con el Walden de Thoreau, se había hecho con ambos en sus años de universidad. Había también unos principios de geología que le eran familiares. Tenía al parecer unos cuantos libros sobre Thoreau. Y ejemplares, también, de la República de Platón y los orígenes del totalitarismo, de Hannah Arendt, los cuales también había poseído en su vida raíz, pero no en esas ediciones. Había libros con aspecto de sesudos, firmados por Julia Kristeva, Judith Butler o Chimamanda Ngozi Adichie. Abundaban también las obras de filosofía oriental, sobre la que no había leído mucho anteriormente. Se preguntó si, de quedarse en esta vida, y no veía por qué no, tendría tiempo de revisar todo aquel material antes de retomar sus clases en la universidad. Novelas de Dickens, La campana de cristal de Sylvia Plath, algunos libros de divulgación científica un poco frikis, unos pocos de música, algún que otro manual para mamás y papás, Naturaleza de Ralph Waldo Emerson y Primavera silenciosa de Rachel Carson, cosas sobre el cambio climático, un gran libro de tapa dura titulado Sueños árticos, Imaginación y deseo en un paisaje septentrional. Recordando sus vidas pasadas, ella rara vez, o quizá nunca, había tenido una biblioteca tan culta. Aquel era, sin duda, el cambio inducido por estudiar un máster en Cambridge y pedir un año sabático para escribir un libro sobre tu filósofo favorito. Estás impresionado, le dijo al perro. Reconócelo. Nora vio también una pila de libros de partituras. Sonrió cuando reparó en que el que coronaba el montón era el de Simon y Garfunkel que ella misma había vendido hace el día que la invitó a tomar un café. Sobre la mesita, frente a los sofás, descansaba un precioso libro de tapa dura y papel satinado con fotografías de paisajes españoles, y sobre el sofá, otro libro titulado La Enciclopedia de las Plantas y las Flores. En la bandeja de las revistas, el último número de National Geographic, con la fotografía del agujero negro en la cubierta. De la pared colgaba un cuadro, una lámina de Miró comprada en un museo de Barcelona. ¿Hemos estado así yo juntos en Barcelona, Platón? Preguntó. Se imaginó con él, paseando de la mano por las callejuelas del barrio gótico, entrando en un bar para pedir un Rioja y unas tapas.
En la pared opuesta a las estanterías había un espejo. Un gran espejo con un marco muy historiado de color blanco. A Nora le habían dejado de sorprender las variaciones en su aspecto físico entre una vida y otra. Se había visto de todas las tallas y pesos y con todos los peinados posibles. En esa vida, tenía un aspecto perfectamente agradable. Le habría gustado hacerse amiga de aquella persona del espejo. No era ni una medallista olímpica ni una estrella del rock ni una acróbata del Circo del Sol, sino alguien que, hasta donde uno podía interpretar a partir del físico y la expresión, parecía contenta con su vida. Una adulta que tenía una vaga idea de quién era y de qué estaba haciendo con su vida. Pelo corto, pero no demasiado, y una piel más sana aparentemente que la que tenía en su vida raíz, ya fuera por la dieta, el menor consumo de vino tinto, el ejercicio o los productos limpiadores e hidratantes que había visto en el baño, y que eran más caros que los que ella compraba en su vida raíz. Bueno. Parece que esto sí que es la buena vida, ¿verdad? Dijo a Platón. El perro parecía estar de acuerdo. La búsqueda espiritual de un vínculo profundo con el universo. Encontró un botiquín en un cajón de la cocina y rebuscó entre las tiritas, el ibuprofeno, el paracetamol, los complejos multivitamínicos y las vendas elásticas para corredores, pero ni rastro de antidepresivos. Quizá aquella era la vida que buscaba. Quizá, por fin, había dado con la vida en la que iba a querer quedarse. La vida elegida, la que no devolvería al estante. Podría ser feliz aquí. Un poco más tarde, en la ducha, se investigó el cuerpo en busca de nuevas marcas. No tenía ningún tatuaje, pero sí una cicatriz. No era una autolesión, tenía aspecto quirúrgico, una línea horizontal, larga y delicada, por debajo del ombligo. Había visto cicatrices de cesáreas antes. La acarició con la yema del pulgar, pensando que podría quedarse en aquella vida, aunque hubiera llegado tarde a muchas cosas. Llegó, tras dejar a Mali en el colegio. Nora se vistió a toda prisa para que no la viera desnuda. Desayunaron juntos, sentados a la mesa de la cocina. Echaron un vistazo en sus dispositivos a las noticias del día y comieron tostadas de pan de masa madre. Eran como la encarnación misma del matrimonio feliz. Terminaron de desayunar. Salió para el hospital y ella se quedó en casa, sola, con todo el día por delante para investigar sobre Thoreau. Leyó el material que ya había escrito, que sumaba unas impresionantes 42.729 palabras, y luego, antes de recoger a Mali del cole, se sentó a almorzar un sándwich. Mali quería ir al parque, como siempre, para dar de comer a los patos. Nora la llevó, medio escondiendo el teléfono para que no se notara que iba dejándose guiar por Google Maps. Nora estuvo columpiando a Mali hasta que le dolieron los brazos, se tiró por el tobogán con ella y se arrastró por dentro de unos grandes tubos metálicos. Luego les tiraron a los patos del estanque la avena que les había sobrado del porridge de la merienda. Una vez en casa, madre e hija se sentaron un rato delante de la tele, luego Nora le preparó la cena y, después de cenar, le leyó un cuento en la cama. Mali se quedó dormida, no había llegado aún. Cuando éste ya estaba de vuelta en casa, alguien tocó a la puerta. Abrió Nora. Era un hombre al que no conocía. Al hacer ademán de entrar, Nora le dio un portazo en las narices. ¿Nora? Sí. ¿Por qué le has cerrado la puerta a Adam? ¿Qué? Creo que se ha molestado un poco. ¿Qué quieres decir? Has actuado como si no lo conocieras de nada. Oh, Nora sonrió. Vaya, lo siento. Es vecino desde hace 3 años. Fuimos a acampar con él y con Hannah al distrito de los lagos. Sí, ya lo sé. Claro, ¿no querías dejarlo entrar? Le has cerrado como si fuera un intruso o algo así. ¿En serio? Casi le das con la puerta en las narices. Sí, he cerrado. Pero no así. ¿O sí? Es decir, su cara estaba ahí. Técnicamente. Bueno, no quería que pensara que podía entrar así, como si nada. Venía a devolvernos la manguera. Oh, sí. Es verdad. Bueno, no la necesitamos, en realidad. Las mangueras no son buenas para el planeta. ¿Estás bien? ¿Por qué no iba a estarlo? Me estoy preocupando un poco. En general, no obstante, las cosas iban saliendo bastante bien. A veces, Nora tenía la sospecha de ir a desvanecerse y despertar en la biblioteca, pero al final nada llegaba a ocurrir. Uno de los días, después de su clase de yoga, Nora se sentó en un banco a orillas del río Cam para leer a Thoreau.
Al día siguiente, vio una entrevista con Ryan Bailey en un programa televisivo matutino, en la que decía que se había embarcado en la búsqueda espiritual de un vínculo profundo con el universo, y que no tenía tiempo de sentar la cabeza, afectivamente hablando. Recibió varias fotografías de ballenas de Easy por WhatsApp y Nora le contestó contándole que había leído una noticia sobre un terrible accidente de tráfico en Australia, y la obligó a prometer que tendría siempre cuidado al volante. A Nora la reconfortó mucho saber que en esa vida no había tenido ningún tipo de curiosidad por averiguar qué había sido de Dan. En su lugar, se sentía muy agradecida por estar con As. O, más exactamente, se imaginaba agradecida. Era un tipo encantador y compartían muchos momentos de alegría, risas y amor. As trabajaba muchas horas, pero cuando estaba en casa era muy fácil tratar con él, incluso los días de mucho estrés, mucha sangre y muchas vesículas biliares. As tenía un punto raro, además. Siempre daba los buenos días a la gente mayor por la calle cuando paseaba al perro, y la gente mayor a veces hacía oídos sordos. Cantaba siempre al son de la radio del coche y, en general, parecía que no necesitaba dormir. Nunca protestaba por sus turnos nocturnos con Mali, aun cuando tuviera que operar a la mañana siguiente. Le encantaba dar asco a Mali con datos, los estómagos cambian su revestimiento cada 4 días. La cera de los oídos es un tipo de sudor. En tus pestañas hay ácaros, y le gustaba mucho hablar de cosas inapropiadas. Una vez, en el estanque de los patos, estando Mali bastante cerca, le contó a un extraño que andaba por allí que el pene de los patos machos tiene forma de sacacorchos. Las noches que llegaba más o menos temprano y le daba tiempo a hacer la cena preparaba un potaje de lentejas indias o unos pane a la rapiata que le salían bastante bien, aunque solía poner una cabeza entera de ajos en casi todas las recetas. Mali tenía toda la razón, sus talentos artísticos no abarcaban la música. De hecho, cuando cantó The Sound of Silence acompañado de su guitarra, ella se sintió culpable por desear que se tomara un poco más literalmente el título de la canción 1. En otras palabras, era un tipo un poco raro. Salvaba vidas todos los días, uno tras otro, pero el punto friki no se lo quitaba nadie. A Nora le gustaba y ella se sentía un poco así también, lo que la ayudaba a superar esa peculiaridad fundamental consistente en tener por marido a un hombre al que acabas de conocer. Esto es la buena vida, volvió a pensar Nora para sus adentros, una y otra vez más. Sí, tener una hija era agotador, pero Mali se hacía querer, al menos durante el día. De hecho, Nora a menudo anhelaba que su hija llegase de la escuela, porque la convivencia añadía un poco de emoción a una existencia que, por lo demás, estaba exenta de roces. No había estrés relacional ni profesional ni tampoco económico. Había muchas cosas por las que sentir gratitud. Desde luego, aparecían algunos momentos delicados. En esos momentos, notaba la familiar sensación de estar actuando en una obra de teatro de la que directamente desconocía el guión. ¿Te ocurre algo?, le preguntó Nora a As una noche. No. Es solo que, él la miró a los ojos con su amable sonrisa pintada en la cara y su mirada intensa e inquisitiva. No lo sé. Te olvidaste de que llegaba nuestro aniversario. Me dices que no has visto películas que sé con toda seguridad que has visto. Y al revés. Te olvidas de que tienes una bici. Te olvidas de dónde están los platos. Has estado poniéndote mis zapatillas de andar por casa. Te tumbas en mi lado de la cama. Guau, As, protestó ella, quizá un poco más tensa de lo que debería. Es como si me estuvieran interrogando los 3 osos del cuento. Me preocupa. ¿Estoy bien? Me siento un poco perdida en el mundo de la investigación. Ya sabes. Perdida en los bosques. Los bosques de Toro. Nora sentía en los momentos así que, de hecho, quizá terminase volviendo a la biblioteca de la medianoche. A veces recordaba las palabras de la señora ELM, la primera vez que visitó la biblioteca: si realmente deseas con fervor vivir una vida determinada, no tienes que preocuparte. Y, el momento en que decidas que deseas esa vida, que la quieres de verdad, todo lo que alberga tu cabeza a día de hoy, incluida esta biblioteca de la medianoche, se terminará convirtiendo en un recuerdo tan vago e intangible que apenas serás capaz de recordarlo. Se imponía así pues una pregunta: si esta era su vida perfecta, ¿por qué no había olvidado la biblioteca? ¿Cuánto tiempo tardaría en olvidarse de ella? Ocasionalmente, detectaba flecos de una leve tristeza flotando alrededor, que no tenían motivación real.
Nada parecido, en modo alguno, al malestar que había llegado a sentir en ocasiones en su vida raíz o en algunas de sus otras vidas. Era como comparar una nariz congestionada con una neumonía. Recordó la tristeza con que vivió el día que la echaron de teoría de cuerdas, la desesperación, el anhelo solitario y desesperado de no existir. Sus peores momentos en su nueva vida no tenían nada que ver con eso, ni de lejos. Todos los días se acostaba pensando que se despertaría de nuevo en esa vida, porque, proporcionalmente, y teniendo en cuenta todos los factores, era la mejor que había conocido. Sin embargo, con el tiempo, al irse a la cama, empezó a temer quedarse dormida y despertarse en otro lugar. Pero una mañana tras otra aparecía en la misma cama. Y, ocasionalmente, en la alfombra, suplicio que se repartía con As. En cualquier caso, Mali cada vez se despertaba menos y dormía mejor. Había momentos incómodos, desde luego. Nora no sabía cómo llegar a los sitios ni dónde estaban las cosas de la casa, y en ocasiones se preguntaba en voz alta si no debería ir al médico. En un primer momento, ella había rehuido el sexo con él, pero una noche por fin ocurrió y después de hacerlo Nora se sintió culpable por vivir en una mentira. Se quedaron tumbados en la oscuridad por un momento, en ese silencio posterior al coito. Pero ella sabía que debía sacar el tema. Sondear las aguas. Ash, dijo. Sí. ¿Tú crees en la teoría de los universos paralelos? Nora percibió, aún en la penumbra, que en el rostro de él se dibujaba una sonrisa. Era uno de los temas en los que su marido, por sus particulares intereses, podría tener una opinión formada. Sí, creo que sí. Yo también. A ver, es ciencia, ¿no? No es una idea de un físico chiflado que un día dijo, oye, ¿cómo molaría que hubiera universos paralelos? Vamos a inventar una teoría. Exacto. La ciencia no se fía de cualquier cosa que suene demasiado guay, de hecho. O demasiado a ciencia ficción. Por regla general, los científicos son bastante escépticos. Exacto. Aún así, los físicos creen en los universos paralelos. Bueno, es hacia donde apunta la ciencia. Todo lo que rodea a la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas hace pensar que pueden existir varios universos. Muchos, de hecho. Bueno, ¿y qué dirías si te dijera que yo he visitado las vidas que vivo en esos otros universos y que creo que he elegido vivir esta? Pues te diría que estás loca. Pero te seguiría queriendo, pues así es. He vivido muchas vidas. Sonrió. Genial. ¿Hay alguna en la que me das otro beso? Hay una en la que tú entierras a un gato que se me murió. ¡Qué guay, Nor! Lo que me gusta de ti es que siempre me haces sentir una persona normal. Y ahí quedó todo. Nora se dio cuenta de que una podía ser tan sincera como quisiera en la vida, pero la gente solo vería la verdad en la medida en que pudiera relacionarse con su realidad personal. Como escribió Thoreau, no es el objeto que uno mira lo importante, sino lo que ve en él. Solo veía a la Nora de la que se había enamorado y con la que se había casado y, en cierta manera, esa era la persona en la que Nora se estaba convirtiendo. Si deseas escuchar este libro completo y sin interrupciones puedes ir a la descripción del capítulo. Ahí encontrarás nuestro enlace de Patreon, donde podrás acceder a nuestros diferentes niveles de suscripción.